Monstruo por dentro. Nicolás, buenos días. Gracias por la invitación. Lo monstruosa que es la clase política. Lo monstruosa que es la clase política y cómo la gente a veces se transforma, ni bien es electo parlamentario, ¿no? Es una de las, digamos, en resumen, lo que a veces uno puede rescatar también. Mira, de lo que ha vivido adentro. Un oyente decía que había que sancionar, de Juliaca nos llamó a decir que había que sancionar a los políticos que hacen promesas y no las cumplen. Pero imagínate si eso se convirtiera en ley, tendríamos que abrir un par de penales para que entren. Además hay una realidad, político que no miente no gana, ¿no? Pero eso es triste. Es triste, pero es real. A las personas, al menos en el Perú y en Latinoamérica, en realidad, les gusta que les mientan. No les gusta escuchar la verdad, una propuesta realista, ¿no? En el Perú hemos tenido muchos casos de candidatos que han hablado con la verdad y la gente no vota por ellos. Prefieren aquel que miente, aun cuando gane, haga lo contrario a lo que promete, ¿no? El recuerdo de la campaña de Fujimori contra el shock. Así es. ¿No? Y ni bien entró al gobierno y lo primero que hizo fue shock. Claro. Qué increíble eso. Eso fue casi como de fantasía. Exactamente. Entonces, o sea, ganas las elecciones haciendo campaña contra un proyecto de gobierno y una vez que estás en el gobierno haces exactamente lo contrario. ¿no? Y la famosa frase, ¿no? No es lo mismo con cajón que con guitarra. O el caso de Tía María, uno de los factores yo creo más explosivos en Tía María es la imagen que tiene la gente grabada de Ollantumala en Cocachacra diciéndole prácticamente que el proyecto no iba y ¿no? Ahora convertido en presidente está completamente del otro lado. Y pasó en Conga también, ¿no? Por supuesto. Entonces la gente tiene que saber elegir, o sea, no necesariamente quien nos miente es el mejor candidato. Un candidato exitoso es aquel que, habiendo llegado al gobierno, a gobernar, aplica realmente lo que ha prometido. Y si no puede cumplir, pues que diga la verdad. Yo creo que al electorado le gustaría mucho que los políticos hablen con la verdad. Ahora, estamos enfrentando un asunto en este momento en el Congreso alrededor del caso del congresista Llovera. Y esto ha generado una situación pero de lo más particular, ¿no? Porque, o sea, Llovera tendría que ser, o sea, él mintió en su hoja de vida. Mintió en la hoja de vida. No hay ninguna duda sobre eso. Al respecto no hay ninguna duda. Ahora él lo que pretende es que la Comisión de Constitución del Congreso, sobre la base de que no ha cumplido los procedimientos, anule el hecho de que él tenga que ser pero el problema es que la evaluación de la hoja de vida comenzó en el Jurado Nacional de Elecciones. Esto terminó en un proceso en el sistema judicial y hay una conclusión de la Corte Suprema. Total. El señor ha cometido delito, el señor mintió en su hoja de vida y por lo tanto el señor no puede ser congresista. Exactamente. Y el señor sigue siendo congresista. O sea, ¿cómo es posible? Y así hay muchos casos, ¿no? De parlamentarios que postulan, que son ahora congresistas y están con sentencia, ¿no? Entonces el sistema parlamentario no prevé este tipo de cosas, en el cual tiene que ser mucho más eficaz. Pero ¿por qué ese privilegio, Pepe? ¿Por qué el hecho de ser congresista me va a convertir a mí en un ciudadano VIP? Es decir, en un ciudadano al que nadie lo puede tocar. Porque está ¿cuál es la razón? La razón es que, primero, se confunde la inmunidad parlamentaria. Mira, la inmunidad parlamentaria nace con dos propósitos. De que el congresista pueda opinar libremente y pueda votar libremente sin ningún tipo de presión. Pero acá se ha extendido el tema y tú lo parafraseas muy bien. Hay un ciudadano VIP, claro, que no puede ser procesado, que no puede ser la ley no le alcanza. Exactamente, ¿no? Para temas penales, cuando en realidad la protección de la inmunidad es para poder opinar libremente y votar libremente sin ningún tipo de presión. Si tú eres un ciudadano que comete algún tipo de delito, no debe estar protegido. Por eso que... seas congresista, seas lo que seas. Claro, y el reglamento del Congreso, a partir del año 93, permite que los parlamentarios sean procesados y siguen trabajando, porque a algunos se les comprueba su culpabilidad. Pero para poder ser procesados, necesitan que se levante esa inmunidad. Pero el Congreso no le levanta la inmunidad a nadie para que puedan seguir procesados. A mí me ha sorprendido lo de la semana pasada, por ejemplo, cuando se ha discutido casos como el de Heriberto Benítez. Le clavan una sentencia, pues, de un castigo, una sanción de 6 meses, creo que 120 días de legislatura, que son más de 6 meses, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Pero si es la sanción, creo, más estricta que te puede dar el Congreso a ese nivel,
¿por qué no lo ponen en manos del Poder Judicial? Eso es lo de lógica. Es decir, te castigo, pero a la vez te protejo. Claro, te castigo como quien da una señal a la población de que está siendo castigado por el Congreso, pero por otro lado, en el parte judicial tienes que haber otro procedimiento. Por eso, la forma que funciona nuestro Congreso hoy está bajo formalidades del siglo pasado, donde habían otros conceptos y otras consideraciones que hoy por hoy la propia vorágine de crecimiento y el pensamiento social ya no lo debe permitir. Acuérdate que para ser parlamentario hace muchos años, inclusive que al inicio de nuestra república, solamente podías postular al Congreso si eras un comerciante. Entonces, fíjate el concepto que se manejaba hace siglo y medio, 200 años ya. Pero hoy eso no podríamos concebir porque se evoluciona socialmente. Entonces el Congreso tiene algunas instituciones que deben cambiar, que deben modificarse, porque ahora el ciudadano no permite que el ciudadano VIP, que se llama congresista y que forma parte de un club de 130 personas, tenga esos privilegios que están más allá de la ley. Están más allá de la ley. Entonces, el hecho de no poder renovar parlamentarios cada 2 años y medio, esperar 5, ¿no? El hecho de no contar con una serie de posibilidades que el ciudadano puede evaluar eficientemente a su parlamentario. Pero ¿qué mecanismos se tendrían que crear? Hay que hacer una gran reforma. Y digamos, si tú pudieras resumir esa reforma. Yo haría una reforma sobre el funcionamiento total del Congreso. En principio, sobre las facultades que tienen los parlamentarios, prerrogativas y aspectos que son privilegios en cuanto a la inmunidad parlamentaria. El tema de que los parlamentarios puedan ser renovados cada 2 años o cada 3 años, porque todos somos evaluados en nuestro trabajo. Claro, la renovación por tercios o mitades, ¿no es cierto? El hecho de que existan una gran... ¿Y cómo funciona ese mecanismo? Porque todo el mundo... La gente dice, bueno, pues de la manera siguiente, el Parlamento se va renovando cada 2 años o cada 3 años, conforme se establezca, y mantienen la curul aquellos congresistas que obtienen el mayor número de votos. Y el que están por debajo del número de votos requerido, simplemente se les renueva por los nuevos. Entonces, este mecanismo permite de que la ciudadanía esté evaluando permanentemente al congresista. Y no hay que tenerle miedo a votar. Entonces, si el parlamentario se siente que está siendo evaluado cada 2 años y medio, cada 3 años... Que va a estar bajo la lupa y que la gente va a juzgar su... Claro, entonces esto va a limitar el exceso de poder que muchos de ellos aplican y que los vemos en el día a día. Hay una serie de aspectos en el Congreso que no son otra cosa, sino que el exceso de poder que tiene el parlamentario, porque él sabe muy bien que tiene 5 años de estabilidad. No, aparte de eso, puede decir lo que le dé la gana sin ninguna responsabilidad. Porque se dicen barbaridades. Muchas veces se atacan empresas, se atacan personas por el solo hecho de poder ganar un aplauso de la ciudadanía, pero son totalmente opiniones de carácter irresponsable. Entonces, el honor, ¿quién les devuelve el honor a la gente? Y en muchos casos tenemos parlamentarios. Ahora, ¿qué más tú dices? Uno, quitarles esa sobreprotección que les da la inmunidad parlamentaria. Segundo, establecer la renovación. Es decir, cada 3 años se renueva el Congreso. Y el que lo hizo mal, para afuera. Simplemente para afuera. Reducir el número de comisiones, que esto resulta totalmente ineficiente. Nicolás, hoy la agenda del Congreso, la agenda del pleno del Congreso tiene más de 700 proyectos de ley que no pueden votarse. Además de informes. Es una estructura absolutamente ineficiente. Tenemos 3.000 empleados, ¿no? Entonces, todos los procedimientos que tiene el Congreso no van a la velocidad con que la población quisiera que el Congreso tome decisiones. Eso es lo que está sucediendo hoy por hoy, y por eso es que nuestro Parlamento tiene solamente el 10% de aprobación. Es tremendo, ¿no? Mira, yo tengo un recuerdo personal que fue uno de los momentos más intensos que viví en mi vida, que pasé en mi vida, que fue la Asamblea Constituyente. Yo era un mocoso, yo no sé qué hacía, tenía 23 años, era personero del FOSEP. Yo iba a sacar los permisos para para los pases, yo coordinaba los pases para que la gente entrara, ¿no? Es más, coordinamos el día de la inauguración con el propio Alan García, ni se acuerda, era un pelucón que andaba con casaca negra y pistola, ¿no? Y una bronca en la puerta del Congreso, pero algo que resultaba sorprendente en la Asamblea Constituyente era el nivel, era la calidad de esa asamblea. Tú tenías a los mejores peruanos ahí. Sí. Al pensamiento de derecha a izquierda, de centro social cristiano, liberal, tenías todo en el Congreso, todo en la Asamblea Constituyente, y el nivel de las discusiones
Era pues una cosa fantástica, que era... Yo aprendí más ahí que en la universidad, sentado escuchando las discusiones entre estos... Yo en esa época era conserje del Congreso, del Senado, tú recordarás. Claro. Y yo llevando Coca-Cola y esas cosas en el hemiciclo del Senado, tenía a mi costado a Luis Alberto Sánchez, a Carlos Malpica, a Ricardo Napurí, a Mario Polar. Entonces me quedaba envilecido con las discusiones y los discursos que habían a altas horas de la madrugada. No, pero además había un componente adicional de representación que había, y eso yo nunca voy a olvidar ese recuerdo. En esa época existía la Guardia Republicana y había un coronel encargado de la seguridad, que ingrato, que no me acuerdo su apellido porque lo veía todos los días. Y al comienzo mi chamba era quién entraba y quién no entraba. Y habían congresistas que el coronel no podía creer que fueran congresistas. Y voy a ser bien crudo. ¿Y este cholo quién es? ¿Qué cholo que falta de respeto? Le digo, este señor representa a los mineros del centro del Perú. Representa a miles de personas y su familia. Es una persona representativa. Claro. Entonces, y eso es lo que no tienes hoy. Porque uno se pregunta, ¿a quién representan estos congresistas? O sea, es decir, no aportan muchos de ellos ni la inteligencia, la cultura, el conocimiento para, ¿no es cierto?, hacer leyes o para a proponer ideas o rumbos a seguir, pero tampoco representan socialmente a nadie. No representan a nadie. Es como que me dice Pepe, pero ¿por qué el Congreso no puede ser mejor? Entonces yo les digo simplemente, imaginémonos una fábrica de galletas. Si la harina que se usa para hacer las galletas es mala, si la sal que se usa para hacer las galletas es mala y otros ingredientes son malos, tendremos malas galletas. Y eso pasa con el Parlamento. Muchas veces votamos por impulso, votamos por simpatía, votamos porque bailas bonito, cantas o regalaste una canasta de víveres, pero no votamos por propuestas. Bueno, eso nos lleva a que la responsabilidad finalmente es nuestra, de los propios ciudadanos. Definitivamente. No nos gusta lo que tenemos en el gobierno, pero entonces hagamos las cosas diferentes, escojamos mejor. El voto libre, pienso yo, que es una alternativa para que la gente realmente que está informada... Es decir, que el voto no sea obligatorio. Que no sea obligatorio. Que el que quiera votar, que vote porque es consciente de que tiene que votar y que se va a ser responsable de su decisión. Claro que sí. Algunos dirán, pero van a votar pocos. No interesa, pero esos pocos que voten bien. Aquella persona que no conoce el tema político, que no está bien informado, que no vaya, porque va a distorsionar las cosas. Y el Parlamento aprueba leyes muy importantes. La ley de presupuesto, financiamiento, endeudamiento, aspectos tributarios, de facultades y todo lo demás. Imaginemos ahora, por un momento que el 80% o 70% de esas personas que están sentadas ahí, imagínate que no tengan algún tipo de, formación educativa, técnica y esas cosas. ¿Qué tipo de leyes vamos a tener? Bueno, porque yo lo que lamento sinceramente, Pepe, es que a veces ahorita, por ejemplo, en el caso Llovera, qué escándalo, ¿no? Nos rasgamos las vestiduras, ¿no? Y además acá no hay santos, pues, porque los que ahora son los que acusan el caso Llovera son en otros casos, están al otro lado, pero yo creo que lo importante es sacar la lección de esto, y esto nos lleva directamente a otro tema, es ¿quiénes son los que están haciendo política en el Perú? Claro. ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿qué es lo que ocurrió entre la Asamblea Constituyente del año 79, donde habían los peruanos más pensantes y la gente que representaba a alguien en la sociedad peruana, porque tú no tenías a nadie que no tuviera cientos de miles de personas detrás? Claro. Es decir, que además tenía que rendir cuentas a esa gente que lo había puesto ahí, sí, y que tenían un control directo sobre estas personas, porque habían dirigentes agrarios, dirigentes magisteriales, había dirigentes estudiantiles, de la educación. Había dirigentes de los gremios, tenías representantes del empresariado, había gente que representaba al país y tenían que rendirle cuentas a sus representados. Ahora, esta gente no representa a nadie, no tienen ninguna idea propia ni nada inteligente que proponer, se dedican a hacer lobbies, a protagonizar espectáculos bochornosos, insultos, mientras la gente que debería estar ahí no está. Entonces, ¿qué hay que hacer para que la gente que debería estar en el Congreso se anime a hacer política? Reforzar y mejorar y hacer eficientes los partidos políticos. Los partidos políticos han perdido demasiada presencia. Ahora, por ejemplo, escuchamos todos los días institutos de gobierno por acá, escuelas de gobierno por aquí, pero las verdaderas escuelas de gobierno deben ser los partidos políticos. Ahí hay que formar al político de verdad, a la persona que quiera acceder a un cargo público, sea de alcalde, sea regidor, sea congresista, sea ministro, sea presidente, pero hay que prepararlos para gobernar. Pero tenemos hoy
movimientos independientes que tienen caudillos, que no le rinden cuenta a nadie de sus actos. Y además tú te das cuenta cuando, y eso es una medida interesante de la situación real de los partidos, cuando hay conflictos, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Arequipa, y lamento que se esté extendiendo el conflicto a todo el sur, pero por ejemplo en el río Tambo, que yo estuve ahí la semana pasada, y dicen que hay comunistas, rojo. ¿De qué están hablando? O sea, yo creo que el partido más numeroso probablemente en el Tambo sea Acción Popular. Así es. Y no estoy mintiendo, porque Acción Popular ha tenido ahí municipios hasta hace poco, tiene una influencia. Hay gente que se considera Acción Popular en el Valle del Tambo. Es que no hay y esa gente se está enfrentando a la policía. Es que no hay un nexo entre el partido político que está en la región y el parlamentario que está en el Parlamento. Esas mesas de negociaciones y todas esas cosas deben darse en el Congreso, pero el Congreso no es el lugar donde se concilian ni se discute ni nada. ¿Por qué? Porque la función de representación del parlamentario, como tú lo has dicho, está en crisis. No existe una comisión de representación donde el funcionario público y las fuerzas sociales vayan al Congreso a discutir sobre una mesa. Yo creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad acá, y yo creo que estás cumpliendo tú, Pepe, con tu responsabilidad como analista político, como un hombre experimentado, hablando claro, pero yo creo que los medios de comunicación tenemos también una enorme responsabilidad. O sea, nosotros hemos convertido en protagonistas de nuestra vida cotidiana gente que no lo merece, y lo voy a decir bien crudo, no lo merece. ¿Cuánto del espacio de los noticieros, de los programas periodísticos, de los diarios, de los programas radiales son ocupados por personajes que no tendrían derecho a aparecer? Porque están envenenando la política y porque no tienen nada que aportar. ¿Te has puesto a pensar en eso? Todos Sí. estos personajes a los que nosotros los medios los hemos convertido en los protagonistas desmoralizantes de nuestra política. Sí, realmente, y es cierto, cuando yo analizaba hace años, cuando estaba en el cargo el tema de la prensa, por ejemplo, la relación entre lo que es la prensa y el Congreso, yo decía lo siguiente: ¿podemos cuantificar los espacios periodísticos? Sí, decía yo. ¿Qué porcentaje de un espacio periodístico está dedicado a la política? Un 10%. De ese 10%, ¿qué espacio está dedicado al Parlamento? Un 5%. Y de ese 5%, ¿qué tipo de noticias dan sobre el Parlamento? Y tú me haces recordar esto y reflexionar, porque todo esto es cuantificable. Entonces, los que dirigen los medios, los periodistas, tienen que saber también decir qué imagen van a transmitir a esa población que en el fondo va a decidir por qué. Porque todo lo que conversamos tú y yo y los demás periodistas en todo el mercado periodístico que existe, cuando hablamos y leemos, lo que estamos haciendo es alimentar nuestro inconsciente colectivo. El inconsciente que al final nos va a gobernar y que va a hacernos votar y que nos va a hacer opinar. Claro. Entonces no nos damos cuenta de la fuerza de esto. Claro, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de los medios es empezar a poner nuevos protagonistas en la cancha. Claro. Poner nuevos protagonistas. Por eso te hemos invitado a ti para hablar del caso de Llovera, Pepe. Y no invitar Correcto. A un congresista que además todos tienen rabo de paja ahí, todos. O sea, ¿a quién vamos a invitar? Hay que cambiar la carta del menú, ¿no? Sí, ¿no? Hay que ofrecerle un menú nuevo. Hay que ofrecer un menú nuevo a la población. Nueva temporada, como si fuera restaurar nuevo menú. Y en eso sí. Los partidos nos ofrecen 130 platos. Y no nos gustan. Pues, y no nos caen mal, claro. Están rancios. Entonces, señores del partido, modifiquen su carta de menú para que la población podamos elegir mejores platos y tengamos un mejor parlamento. Mismo. Ha sido don José Pepe Chevasco, analista político, ex oficial mayor del Congreso y un hombre experimentado. Como dije a la hora de presentarlo, conoce al monstruo por dentro. Por eso habla con autoridad. Nicolás, muchas gracias, feliz Pepe. Y encantado, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir y por la claridad con la que hablas, Pepe. Nosotros nos vamos a la